Noches. Bueno, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan hoy en nuestro Facebook Live. Hoy tenemos un invitado especial. Tenemos de invitado al señor Manuel Duván Castiblanco. Es gerente de Innovación, Información y Conocimiento y es exfuncionario de Telecom, de esta icónica empresa colombiana de telecomunicaciones que nos dejó hace ya un buen tiempo. Y estamos con la ingeniera Ada de Chávez, directora de Museos de la Universidad Militar Nueva Granada y jefe de la sección de Arte y Cultura. Hoy queremos hablar un poco acerca, o charlar más bien, acerca de las telecomunicaciones en Colombia. Un tema que a muchos les genera algo de nostalgia, algo de pronto de recordación de su pasado, de sus épocas de teléfono de disco, de cuando les tocaba ir a la central de Telecom a recibir la llamada. Ahora la recibimos en el bolsillo, pero para llegar a recibir la llamada en el bolsillo ha habido todo un proceso. Y pues de eso es lo que vamos a hablar hoy, perdón, de eso es que vamos a hablar hoy precisamente. Y es curioso porque realmente el tema, el término de telecomunicaciones por lo general lo asociamos o se asocia al tema de la tecnología y no siempre ha sido así. Realmente telecomunicaciones, si nos vamos bien atrás, el hecho del cuerno, de las señales de humo, de las banderas, todas estas señales que se hacían a distancia para comunicar ciertas cosas, empieza a ser los primeros momentos de la telecomunicación. Pero pues vamos a hablar más con nuestros invitados. En este momento tenemos 16 personas y bienvenidos todos, buenas noches. Las personas que están llegando en este momento, les contamos, vamos a charlar hoy de telecomunicaciones en Colombia con el señor Manuel Duván Castiblanco y con la ingeniera Ada de Chávez. Entonces, muy buenas noches y bienvenidos. Arranquemos de una vez, porque seguramente nos vamos a extender un poco, porque como les decía, esto genera cierta nostalgia, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos siguen. Buenas noches, Manuel Duván. Me encanta volverte a ver. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias, muy amable. Sí, qué interesante volvernos a encontrar y sobre todo por estos ambientes y plataformas digitales que como dicen, de alguna forma lo demandan las circunstancias actuales. Sí. De mi experiencia, Manuel, cuando recibí de tus manos el Museo Nacional de las Telecomunicaciones, no se me olvida la primera pieza infografía que había arriba del marco de la puerta, de aquella bodega, el Maguaré. El Maguaré. Maguaré, ahí fue cuando lo escuché la primera vez. Sí, pues primero que todo, agradecer a la Universidad Militar que siempre ha estado en mi corazón, ha sido, digamos, una casa de estudio que me ha permitido crecer personal y profesionalmente. Y las experiencias con la universidad fueron muy bonitas y muy agradables, que muy seguramente vamos a tener en el transcurso de la presentación, hacer unos pequeños comentarios y recuerdos que se llevan en el corazón, claro que sí. Para ello, pues inicialmente, un grato saludo a los compañeros que siempre nos hemos encontrado y hemos establecido unas relaciones muy bonitas con la Universidad Militar Nueva Granada. Un saludo especial para la Asociación de Profesionales y Técnicos Pensionados de Telecom, porque a través de ellos es que tengo la posibilidad de estar con ustedes aquí a través de la invitación que le hizo la Universidad Militar Nueva Granada a los directivos de Propetel y me contactaron, hago parte también de esa organización y ahí estamos en el ambiente y en las condiciones para interactuar en este espacio. Ingeniera Ada, uno a veces de pronto no saliéndonos de nuestra rutina académica, vamos seguramente a charlar lo humano
y lo social de las comunicaciones. Sí, señor. Y para ello, pues en nuestras condiciones particulares, siempre que se habla de comunicaciones, uno habla de un emisor, el medio físico, el medio y el receptor. Y frente a esas condiciones y esas particularidades, se despliega una serie de consideraciones y circunstancias desde el punto de vista cronológico y tecnológico que han permitido desarrollar y establecer condiciones para poder recorrer este mundo de la innovación, el desarrollo y la tecnología. Y eso nos escapa para que todas esas dimensiones lo encontremos en el actual museo que tiene la Universidad Militar de Granada, que como algunos podemos saber, un museo, de acuerdo a una definición que me encontré bonita aquí, que pretendo leerla, disculpen, pero dije, es importante leerla. Dice, es un lugar donde se guardan exhibiciones, colecciones y objetos de interés artístico, cultural, científico, histórico, etcétera. Suelen ser gestionados por instituciones sin ánimo de lucro que intentan difundir los conocimientos humanos que encierra todos estos instrumentos y de alguna forma equipos y saberes de toda una sociedad que ha transcurrido simbólicamente alrededor de unos 300 años en el caso de Colombia particularmente. En la universidad, en unas condiciones muy interesantes. Para ello, pues, como bien lo hizo muy bien en su introducción Alejandro, nosotros y también muy seguidamente la ingeniera ha de hablar del Maguaré, pues particularmente sobre esos dos ambientes hay un libro muy bonito que sacó Asiet que lo tituló Del Maguaré a la fibra óptica. Eso es todo una cronología histórica donde la parte cultural, la parte económica, política, militar, si se ve desde ese punto de vista, generó todos unos espacios y condiciones muy interesantes en el desarrollo de las comunicaciones en Colombia. Para ello, pues, el Maguaré, un tambor con dos bombitos ahí que hacían una repercusión, que llegaban a una distancia de 20 metros y seguramente la otra persona que recepcionaba decodificaba una información y volvía y tocaba. Entonces tenían digamos, ya unas señales y unos sonidos preconfigurados para difundir un mensaje, para muy seguramente generar una invitación, para seguramente mandar un mensaje de una festividad o de un encuentro. Y de esa forma había un grado de comunicación. Bajo esas condiciones se fueron desarrollando muchas cosas como las señales de humo, los espejos, la luz. Y en este mundo de inclusión, pues ya tenemos que hablar del lenguaje de señas, ¿cierto? Y una serie de tecnologías que vamos a involucrar en el desarrollo de la charla. Manuel. Hasta emoticones ahora, ya es otro antes de continuar, Manuel, nosotros desde que comenzamos a reactivar el Museo Nuevo, hemos tenido el apoyo de Propetel. Antes de continuar, ¿quisieras expresar qué significan las siglas Propetel? Sí, lo decíamos, es la Asociación de Profesionales y Técnicos Pensionados de Telecom. Son un grupo de personas muy juiciosas que se agremiaron hace 20 años y que han propendido por los valores, por ese patrimonio, ese legado de Telecom en diferentes escenarios, llevar, digamos, esa memoria histórica, y al interior hay un interés en el bienestar de este colectivo y poder generar una calidad de vida a las personas que hacen parte de esta organización como tal. Ya. Manuel, ¿cómo llegaste tú al
al Museo Nacional de las Telecomunicaciones? ¿Cuál fue tu labor? Bueno, particularmente esto, como le decía Alejandro, cuando estaba generando toda la presentación y la contextualización de los temas, que tuvimos la oportunidad de generar toda una serie de trabajos al interior de una idea de concentrar ciertos dispositivos que de algunas circunstancias ya Telecom quería ir como concentrando, porque de pronto el desuso, hablemos de un poquito la particularidad del cambio tecnológico. Además del cambio tecnológico, pues digamos, habían ciertas circunstancias que se dieron y que particularmente de carácter administrativo hacían de que se fuera generando como un centro, como decíamos, como un espacio de ir disponiendo de dispositivos que generarían en los niños un recuento y una particularidad, porque inicialmente donde funcionaba el museo estaba muy cercano el jardín de Telecom, entonces, y la biblioteca, entonces toda esa parte cultural y muchos de los chicos de alguna forma se interesaban en saber qué es lo que hacía su papá y saber y discurrir por todas esas condiciones de ver cómo era que Telecom había sido una empresa que empezó con una serie de tecnologías y transformaciones y ya muy seguramente ver equipos y dispositivos que les llamaría la atención de una circunstancia, porque de esa manera muchas generaciones, unas 2 generaciones alcanzaron a trabajar en esta empresa que para nosotros tiene un gran sentimiento y un gran sentido de recordación, como es Telecom. Sí, Manuel, hubo un proceso de recolección de piezas más o menos desde 1974, si no me falla la memoria. Esa recolección de piezas vino de muchas estaciones que tenía Telecom por todo Colombia. ¿A cuáles estaciones o en qué procesos de recolección participaste tú? Bueno, si hay que ser consciente, yo en Castiblanco participé muy poco en la recolección e integración de los equipos. Vine ya cuando estaba la idea muy más madura y hubo un traslado de dispositivos que teníamos en lo que era básicamente la biblioteca y parte del área cultural de Telecom, que quedaba cerca, ahí en la 23 con 13, y se hizo un traslado inicialmente y un inventario de las piezas, pero tuvo su mayor auge cuando estuvo ubicado en el mezanine del edificio Murillo Toro, porque tuvo más espacio y hubo más, digamos, más atención por parte de la empresa y del Ministerio de Comunicaciones en su momento. Entonces se le dio una serie de instalaciones amplias, acordes a toda una infraestructura, y gozábamos de unas condiciones de espacio y de escenografías y condiciones particulares para poder presentar esas muestras. Además de ello, había algo muy interesante, que hacíamos parte del camino de todos los museos de los fines de semana, ¿sí? Y fuera de eso, Telecom en su momento y algunos centros de cultura hacían reuniones y llegábamos a tener, digamos, invitados a algunos extranjeros, grupos consulares y personas que generaban alguna inquietud. ¿Por qué? Porque allí en el museo teníamos películas, teníamos proyectores y teníamos armados y distribuidos los equipos de acuerdo a sus tecnologías y a la cronología de su presentación en el sector de las comunicaciones como tal. Pero ingeniera, discúlpeme que me estuve haciendo un análisis de todo lo que, de todo como el registro que sé que está en nuestro museo allá en la Universidad Militar.
Entonces, nosotros pues inicialmente hablábamos de que el hombre se dispuso por su necesidad y por su situación personal el sentido de comunicarse, entonces lo hicimos, ya lo habíamos dicho, por señales, el maguaré, empieza el sonido, lleva un momento determinado en la historia de utilizar las palomas para comunicarnos, hasta cuando ya, digamos, de alguna forma tenemos un dialecto, una lengua, un idioma que nos permite y nos facilita esas circunstancias particulares. Bajo esos esquemas, ya digamos, la historia recalca muchas circunstancias de cómo el hombre se comunicaba. Entonces, en ese entonces uno podría llegar a decir en un momento determinado, lo más histórico que conocemos nosotros eran los mensajeros de los faraones, de los reyes, de todo ese ambiente que implicaba el traslado y la distancia de la información y los mensajes que se definían bajo esas consideraciones. Entonces uno ve en Roma cómo era el correo, cómo eran en la parte prehispánica con los incas, con los mayas, y llegamos a una situación particular del famoso maratón, que quería llevar un mensaje cuando los persas con los griegos para llevar el mensaje de que la guerra se había ganado. Entonces corrió 40 kilómetros y de tal condición quedó extenuado y murió, cumpliendo la función de llevar un mensaje. En ese orden de ideas, ese concepto de mensajero se institucionalizó en muchas empresas y no fueron diferentes que a Telecom también se dieran bajo esas consideraciones, porque todo lo que de alguna forma implicaba información necesitaba que fuera directamente transmitida por algún medio. Y bajo ese esquema, pues cuando ya empezamos a mirar que hablamos de desarrollos interesantes en el mundo de la historia, uno se da cuenta que como el descubrimiento, bueno, el invento de la imprenta de Gutenberg empezó a dar una serie de características y condiciones, y uno mira en la parte humana de la persona quien inventó la imprenta, ¿no? Es un artesano, sí, pulió una serie de letras y luego a presión con unos aceites y empezó a originar impresiones en papel o en tela, y eso originó la revolución más grande del mundo. Y se imprimieron libros, imprimieron cosas interesantes y de ahí nació una industria y una forma de poder comunicar. Bajo esas consideraciones, pues empieza uno a incluirse y a involucrarse ya en el contexto de nuestra América, y nosotros tuvimos un periódico que se llamó La Bagatela, donde se generaron muchas condiciones particulares del momento en la historia, y se da uno cuenta que llegando ya en la parte colombiana, la traducción de los derechos humanos de Nariño y la difusión y la forma de cómo poder tener claridad frente a los abusos del yugo español generó una serie de condiciones, y otros periódicos que tuvieron una labor de informar como tal. En ese esplendoroso ambiente de la tecnología, pues ya nos vamos a ubicar, y siempre uno en estos esquemas encuentra actores y encuentra personas que permitieron desarrollo, como estamos hablando y moviéndonos en el ambiente de la Universidad Militar Nueva Granada, y como ha sido siempre potestativo, la Universidad Militar, por su régimen especial que tiene, siempre es dirigido por un general retirado, en este caso del ejército, hablemos, que es lo que yo tuve la experiencia más directa. Entonces eso me da para hablar de 4 personas que tuvieron que de alguna forma intervenir en el sector de las comunicaciones, que fueron presidentes de la República. Estamos hablando de Tomás Cipriano de Mosquera, ¿cierto? Con él empezó todo el impulso y el desarrollo de las comunicaciones en Colombia, porque fue quien trajo de alguna forma la tecnología del telégrafo. Sí. Y con José Hilario López
empezó todo el desarrollo por 40 años de llevar la tecnología de una forma rural, local, departamental, hasta tener centrales de tráfico telegráfico. Entonces, bajo esa consideración, se hicieron unos desarrollos y unas circunstancias. Bajo el sentido de operación, dio carta abierta de que se constituyeran empresas municipales de orden privado y capital mixto. Entonces, eso ayudó y generó una serie de condiciones, pero también tuvimos unos cierres en la parte histórica, porque entre esa lucha y en esa puja de partidos, hubo muchas guerras civiles y llegamos a la famosa guerra de los 1000 días. Y eso estancó todo el desarrollo porque teníamos, digamos, una ventaja de ir transformándonos tecnológicamente y eso frenó. Frenó hasta el punto que de alguna forma nos despistamos y a través de esa famosa patria boba perdimos en el año 1903 a Panamá. ¿Por qué? Entonces empieza uno a darse cuenta que dentro de la geopolítica y la estrategia, el hecho de que vinieron a instalar el famoso telégrafo en Panamá, encontraron todas las debilidades que teníamos como gobierno central. Como país, sí, como país. En 1903 perdimos a Panamá, se posicionó los Estados Unidos y a los 20 años recibimos una indemnización de $20 millones. 20 millones de dólares que supuestamente se invirtieron en el ferrocarril, en carreteras y en el desarrollo de las comunicaciones. Bajo esas condiciones y circunstancias, el país fue generando ya un cambio y estuvimos ya, digamos, el telégrafo generó una serie de dinámica económica y social en el país. Las comunicaciones fueron creciendo en la medida en que el desarrollo lo permitía y la actividad económica lo permitía. Tan es así que la hegemonía de empresas públicas de Medellín no viene de ahora, siempre ha venido jugando una particularidad en el desarrollo y en el potencial de las comunicaciones. Desde esa época empezó a marcar un hito. Allí empezaron a hablarse en un momento determinado de privatizar las condiciones de ciertas empresas, que se dio como el ambiente de que fueran empresas privadas y algunas de capital mixto. Entonces se fue dando esas circunstancias hasta el punto en que ya empezó a organizarse esto y se crea el Ministerio de Correos digamos, en este caso particular, que uno empieza a mirar, a dar una organización a todo lo que era el Ministerio de Correos y Telégrafos. Empieza a haber una administración. Te interrumpo, si mi memoria no me falla. Y en esas concesiones. Si mi memoria no me falla, Duván. Y en esas concesiones se da uno cuenta que empiezan a haber una serie de desarrollos y entonces ya viene el teléfono. ¿Sí? Y el teléfono empieza a generar otras circunstancias y entonces después de tener esos dos variables, yo le decía a la ingeniera Ada, nosotros sí tenemos en el museo una serie de teléfonos, el teléfono de magneto, los teléfonos de servicio público, los automáticos, y empezamos a tener una serie de colecciones, como también las llaves telegráficas y algunos teles que tenemos en el museo, que por cierto, en una visita anterior por grupos de los compañeros de Propetel, pudieron operar una máquina y la pusieron en funcionamiento. Eso de alguna forma genera una inquietud ese sonido, porque históricamente en las empresas a veces el celador no sabía cómo operaba un telex que se disparaba y resultaba disparándole, porque no sabía por qué se movía y generaba condiciones, ¿no? Entonces son como anécdotas que se dan en el desarrollo de las tecnologías. Pero el hito que marcó todo fue pues el tubo de vacío, y después del tubo de vacío, porque tenemos unos tubos de vacíos allá en el museo, apareció todo lo que es la parte del transistor.
no el dispositivo del radiecito, sino el dispositivo electrónico que implicó la miniaturización de todo lo que era la tecnología. Entonces, uno se pone a mirar que el 1947, ya estoy dándole como un auge rápido a este desarrollo de la tecnología. En el año 1947, 3 científicos de la Bell se reúnen y desarrollan algo que revolucionó el mundo. Con decirle, ingeniera, que en estos momentos de pandemia, cuando me levanto, sí, me suena el celular e encuentro un mundo, millones de transistores que permiten que mi celular anote la alarma. Me voy, prendo la ducha eléctrica tiene transistores. Salgo, juiciosamente me preparo el jugo de naranja, la maquinita que opera electrónicamente tiene transistores. Como conlleva esta pandemia de ser un poco juicioso y colaborador en la casa, prendo la lavadora, tiene transistores. Organizo mi desayuno, me ubico en el microondas, tiene transistores. Prendo mi computador, tiene transistores, ¿sí? Entonces empieza uno a darse cuenta que ¿por qué hablo de los transistores? Porque a partir del año 47, seguidamente se desarrolló todo el concepto de circuitos integrados, donde inicialmente en un puñito de esto encontramos la idea inicial del transistor, ¿sí? Con los circuitos integrados, en 1 centímetro me caen 20 o 30 millones de transistores. Entonces, lo que me permitió, continuando con mi actividad del día de hoy, me acordé que pues los carros se tienen que mover, porque si no se mueven, entonces lo prendí y como tiene encendido electrónico, listo, no hubo ningún problema y llegué así. Continué con mis labores en el computador. A mediodía coloqué las noticias transistores. Entonces, el transistor generó todo un desarrollo y hoy lo vemos en todas las condiciones, en la computación cuántica, y revolucionó y cambió el mundo. Frente a esas consideraciones, empezamos a ver que todo eso lo impactó en nuestras centrales telefónicas, que algunas utilizaban el tubo de vacío, ¿cierto? A tener esta tecnología. Y lo veíamos nosotros que transformó culturalmente las comunicaciones a nuestra sociedad. Y en ese orden de ideas vino la televisión, los canales de televisión, vinieron las emisoras. Por cierto, tenemos un bonito Radio Philips allá que data de casi de 1950. Sí, señor. Así encontramos, y con la nanotecnología y con toda la monitorización ya encontramos que hay dispositivos muy pequeños, ¿sí? Y que de pronto nosotros sí teníamos la facilidad y de pronto, digamos, culturalmente, tener la radiola, porque escuchábamos ciertos discos, que también tenemos unos discos muy bonitos allá en el museo, que fueron migrando al cassette, del cassette al CD, y del CD a la MP3, MP4, y ahorita están las plataformas de Spotify, todo lo que queremos. Entonces, esa transformación de las comunicaciones sí ha contribuido a que el sector, en este caso, de telecomunicaciones, hasta el año 96, que creemos que es como la fecha que tuvo de cierre para que Telecom de alguna forma empezara a debilitarse frente al manejo y al estar a la par de la tecnología de lo que requería el mundo. Con esta pequeña disertación, quiero darle la palabra aquí a la ingeniera Ada, porque veo que han generado algunas inquietudes. Tengo el cierre, que es lo más importante de esta cronología, y que nos vamos a demorar los próximos 20 minutos porque va a generar muchas inquietudes. Sí, Manuel, has hecho un desarrollo de una línea de... ¿Se nos fue el sonido? De tiempo bien interesante. ¿No? ¿Me escuchan? Ya, ahí está. Yo sí. Ok.
has hecho un recorrido. Sí, yo no los escucho. Ya, permítame, preguntamos de pronto a las personas que están con nosotros, si por favor nos pueden decir si escuchan bien, si hay buena recepción. A ver. ¿Los escuchan bien? Sí, que sí están escuchando. Afuera nos están escuchando bien. Yo no los escucho. Manuel, ¿me escuchas? ¿Manuel no nos escucha? Si quieres, sales y vuelves y entras a ver si de pronto funciona. Y mientras tanto, nosotros... A ver, yo le escribo por interno a Manuel. Ya, mire, Que obviamente dice que no nos está escuchando y yo hablándole ahí. Ya le escribo por interno. Permítanme. Y mientras tanto, pues la ingeniera nos puede hablar un momentico un poco acerca de, sí, claro, de la experiencia. Manuel Dubán ha hecho una intervención bien interesante. Cuando le hicimos la invitación, estaba enfocada hacia la historia de las telecomunicaciones y ha hecho un recorrido desde el Maguaré hasta lo que vivió y ha sentido con la tecnología de hoy. Ha llegado inclusive a hablarnos de su experiencia por todos los momentos de su vida, tanto como funcionario de Telecom, como ya persona separada de Telecom, con su experiencia de funcionario de la Universidad Militar Nueva Granada, a donde llegó, por cierto, como representante de Telecom en liquidación, con dos entes, uno el Museo Nacional de las Telecomunicaciones y otro el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones, el ITEC. Sin embargo, vale la pena recordar también que dentro de la experiencia de Dubán, y hace parte también de la invitación que le hicimos, es que esta semana estamos celebrando la Semana de los Museos. Y el lunes celebramos el Día Internacional de los Museos. Y su premisa está enfocada sobre la inclusión. Y ese término de inclusión, nosotros como Sistema de Colecciones de la Universidad Militar Nueva Granada, lo hemos articulado y le hemos dado un giro, viéndolo desde lo académico y de las diferentes profesiones que existen. En este caso, esa parte de incluir nuevas disciplinas dentro de un museo está la experiencia que tiene arriba en sus hombros Manuel Dubán Castiblanco, nuestro invitado. Quiero decirles a todos nuestros visitantes hoy que Manuel es economista y quiero resaltar en él cómo es el dominio del tema de la electrónica y de las comunicaciones, de la historia. Entonces, ¿qué otra carrera se puede incluir en un argot tan interesante como es el de los museos? Aquí tenemos un ejemplo pero muy interesante y por ello te quiero felicitar, Manuel. Ese dominio que tienes de la historia, de tu experiencia, eso es inclusión de una disciplina como la economía dentro del desempeño del día a día de los museos. ¿Nos escuchas, Manuel? Pasemos. Ya, perfecto. Ya. Pasemos a ver, Alejandro. Hay una cantidad de preguntas, Manuel. Yo les dije que el tema nos iba a dar y sin haber dicho ni siquiera que esperábamos sus comentarios, pues ya la gente nos empezó a escribir desde muy temprano y hay cosas interesantes. Por ejemplo, Gladys Clavijo nos dice que ella fue parte de Telecom y que Gladys Clavijo Botero, correcto, y nos dice que recuerda lo que estaba precisamente diciendo Manuel y que qué bonito que aún siga escuchándose hablar de Telecom. Yo creo que pasaremos muchos años recordando Telecom, siempre es un punto de referente, lo que les decía al principio, es esa nostalgia de cómo eran las telecomunicaciones en un momento.
Siguiendo, participación infantil recuerda a Telecom en el Sumapaz y dice que aún la señal moderna es difícil. Y pregunta cómo se transmitían antes los telegramas. Y aquí también David Muro Arte nos pregunta, bueno, esto sí le toca a Manuel, de pronto la ingeniera responder, y es si en el edificio de la carrera 13 del centro aún hay equipos o si no, qué es lo que funciona en ese espacio actualmente. A ver, en el edificio de la Regional Bogotá operan todavía una serie de equipos, hay equipos y servicios. Y inicialmente en el proceso de la liquidación ahí empezó a funcionar parte de lo que eran los call centers, y como ustedes seguramente pasarán y verán unas antenas y unas torres, había unos canales ahí y unos radioenlaces que prestaban servicio. Ok, dice Diego Medina, ¿por qué no existían las comunicaciones directas con la provincia? Siempre se tocaba el tema de la centralización, ¿no? Lo que sucede es que particularmente Telecom era una empresa eminentemente técnica, y en ese orden de ideas, en la parte, nosotros teníamos como Telecom, éramos prestadores de la larga distancia. La parte rural ya dependía de la municipalidad y de los recursos que tuviesen las entidades de gobierno municipal, digamos, y departamental. Es así que Telecom ya particularmente hizo una estrategia de crear las teleasociadas con capital casi de un 85-95%, y empezó a direccionar muchas cosas que eran importantes, pero sí hay que ser conscientes, tener en la parte rural una línea telefónica era tener un respaldo político y un apoyo para poder llegar allá, porque habían ciertas dificultades. Claro, yo recuerdo que mi papá trabajó con la empresa de teléfonos de Bogotá y con la cooperativa de teléfonos. Ya después, y aún todavía trabajan en el gremio de la telefonía y las telecomunicaciones. Y me contaba cuán difícil era precisamente hacer todas esas instalaciones en Bogotá. Entonces era cuando se hacían todos los abonados para la parte de las cruces, Egipto, todo esto donde las numeraciones iban por zonas. Entonces, si tenías el 291, era de cierta zona. El 681, entonces eras de Suba. Y así se distribuía. Eso, estoy hablando de los 80s. Pero mi abuela me contaba también en Guaduas que cuando llegaba una llamada, eran unos megáfonos grandes que en el pueblo le decían a la señora María Triana, tiene una llamada, por favor acérquese, que la están llamando de X lugar. Entonces tenían que trasladarse hasta allá y bueno, era como todo eso, ¿no? Toda esa que ahora lo vemos más romántico, ¿no? Ahora lo vemos con unos ojos románticos, pero que hace parte de nuestra historia. Y hablando precisamente de eso, me parece chévere lo que nos pregunta Kelly Acuña. Dice, me parecería genial conocer cómo fue la inclusión de las mujeres como radiooperadoras. Fue un hito para el derecho de las mujeres el ser incluidas en el mundo laboral. Realmente sí. De hecho, hay una serie en Netflix que se llama Las chicas del cable, que cuenta como todo en un momento de la historia en España y todo lo que fue Telefónica y todo el tema de las conmutadores estos de switches, ¿cómo se llamaban esos, Manuel? Comunicación de circuitos. De circuitos que tenemos en el museo como dos. Exacto, y tenían los switches y los abonados. Y que tenían hay una pregunta que no hemos contestado. A ver. Y le indica participación infantil. ¿Cómo se transmitían los telegramas antes? ¿Te acuerdas del teleimpresor? Sí, claro. ¿Ya? Entonces, y hay una nota que voy a comentar ahorita. Miren, la persona llegaba a la central de Telecom del sitio donde estuviera, y allí tenía que resumir el texto o mensaje que iba a enviar a su destino. ¿Por qué? Porque la tarifa del telegrama estaba asociada al número de palabras que iba a enviar, o sea, que le cobraban por cada palabra. Tenía una agilidad mental las personas, y aquí viene la nota que quiero traer, que para despedirse escribían abracaribes, abrazos, caricias y besos. ¿Ya? Y entonces,
había la persona que recibía el mensaje en un papel escrito a mano por la persona que enviaba el telegrama. Esta contabilizaba, cobraba y dejaba ese original para que otro operario lo transcribiera a través de una máquina. Esa máquina enviaba y se conectaba a través de un sistema de circuitos, era cableado. El asunto que llegaba a su destino y lo traducía la señal en una máquina de escribir que sacaba el papelito que todos recordamos blanco con azul con el logo de Telecom. Había una persona que lo cortaba, lo envolvía y el sobre era un octavo de papel carta, creo, si no me equivoco, era el tamaño de los sobres de los telegramas. Ese era el proceso muy resumido de cómo se enviaba un telegrama. ¿Algo que aportar, Manuel Duan? Sí, sí. Han dicho algo muy interesante y de este mundo de la telegrafía escuchamos de por qué hubo la necesidad de inventar un telégrafo. Resulta que Samuel Morse, él era fotógrafo y pintor y le tocó viajar a Washington para hacer una foto de Lafayette. Él viajó y lamentablemente le llegó la noticia de que la señora esposa había muerto y le llegó con 6 o 7 días de haber muerto la señora el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Viajó por toda Europa, encontró todas las ideas de lo que eran las condiciones de electromagnetismo, electroimán, tuvo, digamos, las condiciones porque hubo por allá supuestamente otras personas que estaban trabajando la idea. Él vino y generó la inquietud y dando respuesta a que las personas tenían que informarse casi de una forma a distancia, digamos, no tan distante, pero sí necesitaba que la gente se informara de una forma rápida y eficaz a través de la distancia. Entonces, ahí vino la historia del telégrafo, que después empieza uno a darse cuenta que esa idea se fue a empezar a desarrollar y conectaron a Londres con Francia, pero no por tierra, por submarino. De hecho, la transmisión fue submarina, perdón, no fue por submarino, submarina, y eso empezó a generar todo lo que eran los cables. Sí. Por eso decíamos que del telégrafo a internet hay muchas cosas que copiar. Entonces ustedes dijeron algo interesante y la pregunta que hablaban allí las compañeras de que cuando la mujer se integró a la actividad de las comunicaciones. Resulta que yo les hablaba de la parte militar que ha jugado un papel importante y en ese esquema cuando empezó a hablarse de que la información tenía que tener un grado de privacidad, se desarrolló todo lo que es la parte de conmutación. En algunos pueblos, y volviendo a esa información que recibía la señora que recepcionaba y comunicaba con los circuitos, con esa central telefónica de circuitos, ella escuchaba y sabía el chisme del pueblo. Entonces, de alguna forma... Te puedo hacer una interrupción. Eso es evidencia de las primeras cruzadas, ¿verdad? Sí, de alguna forma sí. Entonces, en algunas partes, y por eso hablábamos de que había un grado de confidencialidad, aquellas mujeres que manejaban en ciertas líneas del ejercicio del gobierno, el manejo en esa época de la información, les hacían firmar exclusividad que no podían contar nada de lo que escuchaban, ¿cierto? Entonces, en eso empieza a desarrollarse una estrategia y quien desarrolla todos esos procesos es la parte comercial. Una persona que tenía, 2 personas que tenían en el pueblo venta de ataúdes, ¿y por qué vendía la una más que la otra? Entonces, la operadora, cuando iban a hacer el pedido,
el señor de la funeraria número 1 le daba una comisión y le mandaba toda la información. Entonces, pero ¿cómo yo no vendo y él sí vende? Entonces, son anécdotas que suman, porque en este mundo de las comunicaciones, médicos, físicos, abogados, naturistas, astrónomos contribuyeron a la formación de las comunicaciones. Muy bien, continuamos. Alejo, ¿qué otra pregunta hay? Hay muchas, hay varias. Y 57 personas conectadas, Manuel, acompañándonos. Qué bien. Dice, ¿cómo en el tema de la forma de proyectar en los cinemas, cuándo se inició este proceso en Colombia? ¿De los cines? Por Dios. Nosotros en el museo tenemos una versión en blanco y negro de La María. Lo tiene allá la Universidad Militar. Y era esa película, la proyectamos en los proyectores que se tenían en esa época. Algo que nos llama mucho la atención, les voy a contar una anécdota, porque el cine tuvo, digamos, unas condiciones que en el Olimpia, el Teatro Olimpia, proyectaba la película en una forma directa y a la gente que de pronto no tenía y no podía pagar el total, veían por la parte de atrás. Entonces, aprovechaban la sala en dos condiciones y circunstancias. Y fuera de eso tenían las condiciones de ver dobletes de películas, ¿no? Y uno entraba y pagaba una sola vez, ¿verdad? Sí. Y se quedaba todo el rato que uno quisiera. Sí, Yo era muy joven, Alejandro. No, pero yo vi dobletes en el Faenza. Sí, a ver, veamos qué nos dicen aquí. Bueno, es que hay muchos. Dice Heidi Marina, mi abuelo también tenía que subir a las antenas y viajaba. Ah, bueno, se subía, hacía mantenimiento, supongo, en las antenas, viajaba mucho, dice. Entonces era como todo ese proceso de estar haciendo el mantenimiento en las antenas para que todo funcionara. Dice Carlos Lisker. Ah, bueno, es que Gustavo, doctor Castiblanco, cuéntenos acerca del icono de las antenas de Nemocon, ¿para qué se empleaban? El icono de las antenas de Nemocon. El icono, bueno, yo le hablo de las de Chocontá. Ah, bueno. Hagámosle. Sí, Gustavo, las de Chocontá. Eran 3 antenas que tenían de alguna forma comunicación satelital, ¿sí? Y que nos ayudan a pensar de que el Mundial de 1970 lo trajimos con esas antenas a Colombia con la televisión a color. Y en ellas, en el museo tenemos las cámaras y los canales que se usaron en el año 68 cuando vino Pablo VI. Tenemos eso porque nos lo regaló en esa época o nos lo donó, y en eso tuvimos un grado de información en revisión en su momento. Aquí hay un gran, pero gran amigo de la casa, Carlos Manuel Dubán, es el señor Carlos Lisker Ramírez, y nos dice, con la provincia teníamos comunicaciones vía líneas físicas y telegrafía. Posteriormente, comunicaciones por radio y centrales telefónicas. Un saludo a don Carlos. Me alegra mucho que nos esté acompañando. Compañero tuyo, Manuel. Sí, un abrazo. De todas maneras, él toca algo muy interesante, y en mi vocación de radioaficionado, en el año 1935 empezaron toda una gama de llegar de radiosectores, digamos, para poder desarrollar todo lo que es la radioafición. Entonces, los radioaficionados, a pesar de que Internet nos soluciona muchas cosas, ellos todavía transmiten con sus antenas, con sus radios, y han prestado actividades muy propias en momentos de crisis. Y en este momento de pandemia, por ahí está priorizado un videíto de que están llevando clases a través de radio con los niños por ahí en Concorná, Antioquia. Sí. Hay una persona que también
nos saluda, dice, buenas noches, soy Daniel Ojeda, muy orgulloso de Telecom. Crecí respirando telecomunicaciones por todos lados. Mi papá y mi tío son pensionados, Leopoldo y Oscar Ojeda. ¿Los recuerdas? Sí, claro. Sí, compañeros nuestros y que tuvieron mucho en la crisis que tuvo Telecom también. Bueno, Víctor, aquí está mi papá. Se conectó juicioso mi papá. Yo sabía que esto me gusta. Hola, papá. Hola, papi. Hola, papi, estoy triunfando. Estoy triunfando. Dice mi papá, cuando instalé abonados en el barrio Britalia, aún se utilizaba el llamado a personas por medio de megáfonos para que se contestara una llamada en un teléfono público. Eso hace parte de también cómo llegó, porque sí, muchas personas tienen como en la mente que esto que hemos venido hablando se daba en los municipios o en los pueblos más pequeños, pero realmente en Bogotá, para llegar a lo que tenemos ahora, también se empezó desde ahí, ¿no? Se empezó de poco, y a medida que iba creciendo se iba haciendo así como en los otros lados. Janet dice que risa, sí, claro, se enteraban de todo, pues claro, porque estaban ahí, ¿no? Entonces, esos eran los principios. Después ya pasaron a los armarios, se hacían los usados en los armarios, estos naranjas que estaban en las esquinas. Claro. Aún hay armarios naranjas en las esquinas, yo no sé, ahorita no recuerdo. ¿Todavía hay, Manuel? Por algunos, ya no son naranjas, ahora son grises. Bueno, seguro van a estar intervenidos. Son las centralitas, sí. Sí, Alexandra Ferruccio nos dice, pueblo chiquito, infierno grande, y de las llamadas la que daba toda la información. Pues claro, es que por ahí pasaban muchas cosas. Esa anécdota de los ataúdes está chévere. No, pero de eso hay más anécdotas que pues, en la medida en que hayan, digamos, condiciones, las vamos acordándonos. Quería también de pronto llamar la atención de que el proceso grande después de 1990, que viene la apertura económica, en la que ya dejamos de ser un monopolio y nos volvemos un ambiente competitivo. Entonces Telecom, que venía en la larga distancia, se involucra en la parte de la telefonía local y constituye un organismo que llamaba Capitel. Y las mismas empresas y las empresas locales también abarcaron el mercado de la larga distancia, y eso empezó a generar una serie de circunstancias y de particularidades hasta que Telecom entró a competir en unas condiciones bien difíciles y vinieron los problemas, porque hay que hablar también de lo bonito y de lo agradable, los problemas de paros y de condiciones que de alguna forma impactaron el servicio e impactaron muchas condiciones en el desarrollo también, digamos, de la permanencia y de la proyección de Telecom como tal. Sí, bueno, seguimos leyendo entonces. Ayuda un poquito, porfa, que ya no veo bien, por favor, qué pena. Aquí dice HK Japón Bravo, los pioneros de todos los protocolos en comunicaciones vía radio fueron los radioaficionados, los cuales aún están activos con sus equipos de radio. Sí, señor, tiene toda la razón. Es más, hace más o menos un año fue un grupo de radioaficionados a campus y nos visitaron, hicieron pruebas con el programa de atención prehospitalaria. Y es muy interesante ver la logística. Llevan unas maletas y unos dispositivos, cómo arman sus antenas. Eso es un pasatiempo, pero muy, muy interesante. Sí. Tú eres todavía, comentaste que eres todavía radioaficionado, Manuel. Servicio de la Liga de Radioaficionados de Bogotá, y saludo al compañero José Borges, a quien está hablando, quien está allí. Sí, a nuestro compañero, y felicitaciones porque ya subió de categoría. Alexandra nos dice Radio Sutatensa. ¿Qué tenemos que decir de Radio Sutatensa? Hay muchas cosas por decir y siempre va a haber mucho por decir. La educación por eso da para otro programa, Manuel. Sí, total. Y ahorita en la coyuntura que tenemos, donde se retoma, como decías, el tema de educación
por radio, educación a distancia, educación a internet. Entonces vemos cómo las tecnologías siguen contribuyendo en el tema de educación, ¿no? Sí, claro. Pues volvemos a lo que era la televisión educativa y Radio Sutatensa. Muchas de las personas que se formaron estudiaron por correspondencia en la Henfield School, ¿sí? Y uno miraba de que esas circunstancias reconocidas, porque Radio Sutatensa empezó a generar con la Universidad de Javeriana unas actividades y después fue reconocida e incluida como una parte activa del Ministerio de Educación. Entonces, ahí hay tema y tenemos personajes que dominan el tema de todo lo que fue la cobertura de Radio Sutatensa, la vocación de un curita que tuvo toda esa visión de llevar a la ruralidad toda la educación en un modelo que tuvo reconocimiento a nivel latinoamericano. Sí, aquí David H. nos hace una relación ahí bastante interesante que dice precisamente que la historia de las telecomunicaciones en Colombia también es parte de la aviación, de la que hemos sido pioneros. Tuvimos la segunda aerolínea comercial del mundo, con más de 1000 pistas a lo largo del territorio para el transporte de equipos. La gente no dimensiona el esfuerzo tan grande que fue conectar el país. Claro, el primer aeropuerto fue en el Magdalena, allá en el río, sí. en Barranquilla. Y ahí empieza, pero es interesante ver cómo de verdad el tema de la radiooperación o la comunicación que tenían que tener los pilotos con las torres de control, cómo se da ese proceso en Colombia. De pronto si nos puedes ilustrar un poco. O sea, a nosotros nos llamaba mucho la atención porque en procesos de radioaficionados llamábamos mucho la atención porque inclusive los radioaficionados en algunas cosas ayudaban a que los aviones en condiciones aterrizaran. Hubo un momento que se daban esas circunstancias. En esto yo les comentaba de que en el mundo militar hemos tenido presidentes y no podemos desconocer a Rojas Pinilla, que pues trajo todo lo que era la televisión, la construcción del aeropuerto del Dorado y un montón de cosas interesantes que se desarrollaron. Con los 100 años de Escata, hoy en día Avianca, que está en proceso de crisis económica por todos estos efectos de la pandemia, hace pues que lamentablemente un nombre que tuvo reconocimiento internacional posiblemente, si, como dicen, se declara en bancarrota y el artículo 11 allá en los Estados Unidos le da esa condición, pues puede salir de esta crisis, como todas otras, ¿no? La parte de aviación en Colombia ha jugado un papel importante, no solamente nosotros nos acordamos también de aerolíneas que se liquidaron como Aerocóndor. ¿Recuerdan Aerocóndor? Sí, señor. No, yo soy más de Sam. Pues, hace amigos volando. Sí, entonces, inclusive ese oficio de teleprintista, hubo gente que estuvo en la flota mercante gran colombiana, estuvo en grandes multinacionales, y para anotar algo, el padre de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, el telegrafista de Aracataca, Eligio García. Sí, ahí Carlos Lisquer nos estaba precisamente dando nos está dando la misma nota que tú nos dices, el mismo apunte, que precisamente Eligio García, el papá de Gabriel García Márquez, fue el primer telegrafista de Aracataca. Sí. Entonces, la ingeniera, en este caso, Ada nos comentaba, Telecom, cuando hablábamos de la trazabilidad de los conocimientos y de las tecnologías, tuvo personal técnico, tuvo personal operativo, tuvo personal administrativo altamente formado en una institución que para el reconocimiento del mercado latinoamericano, el ITEC, el Instituto Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones, tuvo una imagen que generó todo un proceso en la formación del sector, porque llegamos a capacitar a más de 12,000 personas de las teleasociadas y del mismo Telecom. Sacábamos una agenda técnica y la ofrecíamos
y la ofrecíamos a nivel nacional, y eso generaba unas circunstancias y acercamiento con todo el sector. Hubo en nuestro ambiente de trabajo autoridades que tuvieron mucha importancia en lo que eran las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en los libros rojos y azules. Eso generó una condición interesante, pero como todo, ¿no? El proceso de la liquidación de alguna forma retardó y atrasó toda una serie de desarrollos que veníamos a la par y en las condiciones. Uno que les quiero comentar, toda la parte telegráfica empezó a tener un concepto de distribución. Resulta y acontece que con todo este mundo de centrales telegráficas, los telegramas no podían llegar sino a un solo sitio, entonces se centralizó y el edificio Murillo Toro llegaban todos los telegramas y de ahí se hacía la clasificación para mandarlo. Este es una forma manual, este es de Bosa, este es de Suba, y retardaba la entrega del telegrama. Entonces participamos en un proyecto y eso nos llevó a trabajar en una actividad que lo hicimos de una forma personal, generar el runtador dientes, que nos facilitara a través de un sistema de traducción automatizado de que el telegrama que iba para Suba debía llegar al kiosco o a la oficina más cercana de Suba y llegaba allá. Todo eso es un proceso de sistematización de la parte telegráfica. Ese proceso de sistematización telegráfica se hizo un estudio y se hizo una connotación muy interesante de reconversión laboral, porque había mucha gente que en su etapa de trabajo como mensajeros era para entregar los telegramas, pero como ya llegaban al kiosco más cercano, ya disminuía esa carga. Entonces, a nivel del ITEC, a todas esas personas que estaban vinculados en ese rol, se les se les generó unas condiciones más interesantes y se les formó como técnicos y algunos llegaron a ser tecnólogos en esa condición. Nosotros, a nivel de centro de formación, tuvimos estudiantes del Ecuador, asesoramos parte del ejército a la actual Escuela de Comunicaciones, tuvimos la particularidad de hacer el primer estudio del espectro electromagnético. Y en esto me quiero de pronto de alguna forma quedar para darle, digamos, a nuestros radioescuchas que pues de alguna forma nos están viendo también, involucrar esa actividad de que ya las condiciones de podernos ver y de podernos escuchar ha generado que entendamos que hay un plan de frecuencias y de bandas en el espectro. Y entonces, así como hay comunicaciones militares, hay comunicaciones de las emisoras comerciales, de las emisoras rurales, de la televisión, de la parte, digamos, de la parte de los radioaficionados, como estamos escuchando a los compañeros que se dirigieron anteriormente, y hay unas bandas que es lo que permite que las comunicaciones fluyan, y ese recurso, de acuerdo a la Constitución, es del Estado. Y en ese esquema ahorita llegan una serie de expectativas con una nueva tecnología que es la tecnología 5G, ¿cierto? El debate que viene ahora, y estábamos leyendo, es en un librito que esta tarde nos hicieron llegar, comentaban de que toda esta exposición a ondas electromagnéticas de lo que sucede con lo de 3G, 4G, 5G, y ya se están haciendo estudios del 6G, pues de alguna forma están reviviendo todo esto, esta situación de pandemia, de virus. Entonces es algo que no tiene, digamos, un reconocimiento científico, son conceptos, ¿no? Pero pues en este mundo de las comunicaciones electromagnéticas ha habido condiciones de que estamos, digamos, en un ambiente de tener ciertas condiciones que afectan el cuerpo y la vista y algunos órganos como tal. Entonces han escuchado ustedes que de pronto ha habido demandas cuando las personas están cerca de una antena de celulares y que porque se exponen a una serie de condiciones electromagnéticas.
Y esas circunstancias también son muy importantes que la veamos desde ese punto de vista, porque van a haber ciertas condiciones con el advenimiento de la 5G y con lo que se está ya haciendo, digamos, pruebas con el 6G, porque esta tecnología va de una forma directa. Y algo que nos llama mucho la atención para entrarnos en el tema de Internet, que no lo puedo dejar pasar. ¿Por qué? Porque Telecom en el año 92 hizo todos los procesos y las condiciones para que a través de la National Science Foundation, la NSF, en el 92 se firmara la condición para que a través de la Universidad UCLA tuviéramos acceso directo a nivel del ITEC, para que en el año 1994 se entregara el servicio de acceso de Internet directo vía Telecom, el famoso Saitel. En ese orden de ideas, la universidad cuenta con toda la tecnología que se usó en su momento. Encontramos allí en un servidor Zoom, que lo tuvimos cuando celebramos en la universidad los 20 años del ITEC, de los 20 años de Internet, que lo tuvimos, y lo tuvimos en demostración, y eso es una joya en la cual las características técnicas de esa época, para la redundancia que se requiere, pues daba motivo de tener unas circunstancias y de decir que era nuestro servidor, porque en esa época tenía unas características propias que hoy en día, pues, ya el concepto de hablar de teras cambia toda una serie de cosas. ¿Por qué? Porque el transistor, como lo decía el cofundador de Intel, de acuerdo a la ley de Moore, cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. ¿Y qué da eso? Mayor capacidad de proceso y mayor nivel de almacenaje de información. Entonces, la velocidad. Eso ha tenido una dinámica y nos permite mirar que a partir del año 92 se generó todo un boom y para muchas personas hablar previos a ellos, pero que se dieron el correo electrónico, el arroba. ¿Qué significa el arroba? ¿Qué significa el arroba en un correo electrónico? At. Entonces, está en de ubicación a tal lugar. Entonces, por decir Ada Chávez, @unimilitar, o sea, genera está en la Universidad Militar. Entonces, eso generó que a través de los radioaficionados se definió el protocolo TCP/IP, que lo desarrollaron los radioaficionados y que está inmerso en toda la prestación de Internet. Y miramos de que todas las comunicaciones han estado en el ámbito militar. La radio nació en el ámbito militar, la televisión también. Internet a través de ARPANET estaba al servicio militar, lo pasaron a la parte académica y como arte de magia hace parte de toda nuestra actividad hoy en día. Bajo esas consideraciones, el mundo de Internet empezábamos a revisar y a mirar de que toda esta infraestructura que hemos pasado en esta pequeña charla de la parte telegráfica, de la parte telefónica, de la parte satelital, de los radioenlaces, va a permitir que en un momento determinado en este mundo de la tecnología, todo está en la nube hoy en día, ¿sí? Sí. Y los grandes colosos tecnológicos, pues la tienen a un nivel grandísimo y entonces hoy en día uno tiene una serie digamos, quiere procesamiento, lo tiene, quiere infraestructura, la tiene y todo está en la nube. Sí. Entonces, bueno, Manuel. Señora. Hay muchos temas que has tocado, has pasado por la historia, has pasado por los roles que tuvieron, hemos hablado de política en el proceso de apoyo a las fuerzas militares, hemos hablado de infraestructura, hemos hablado de tu experiencia, hemos traído anécdotas de cualquier cantidad de tipos, de todos los tiempos. Hay muchos temas, pero el tiempo
Sí. Se nos ha agotado. Hay preguntas que quedan pendientes. Por ejemplo, don Carlos, siempre me acuerdo de usted porque uso la misma frase. Listo, Medellín cabina 8. Felipe Riaño, nuestro compañero, pregunta por la historia del microondas. Sí, un saludo a Felipe. Y muchas otras interrogantes que se presentan, pero esto lo que nos da es más incentivos para continuar con nuestras charlas de museo alrededor de toda la temática que siempre se relaciona con nuestras colecciones. Así que, Manuel Dubán, te mando un súper, hiper, mega abrazo virtual. Quiero darte las gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por tenerlos todavía presentes, a todos tus compañeros de Propetel. Por acá estaremos recibiéndolos. Y de mi parte, te cedo la palabra, Manuel, para que te despidas. Y al final daré unos tips para el día de mañana que tenemos otro en vivo. Manuel, gracias. Bueno, un mensaje muy interesante a nuestros estudiantes que están en nuestros programas de ingeniería en telecomunicaciones y de la tecnología electrónica y comunicaciones de nuestro querido llamado ITEC, que así lo sentimos, que por qué la transformada de Fourier nos da duro. Es una operación matemática que permite descomponer una función periódica en suma de funciones trigonométricas, y eso, en la aplicación de esa transformada de Fourier, nos ha permitido de hablar todo este mundo de las telecomunicaciones. Yo diría que sin esa operación matemática no hubiéramos tenido el concepto de las telecomunicaciones, de Internet y de todo lo que tiene que ver con la telefonía móvil. Muchas gracias. Antes de despedirnos, los quiero invitar mañana a las 7 de la noche. A las 7 de la noche tenemos nuestra segunda inauguración de exposición virtual. La primera fue las teleoperadoras, un oficio que hacían mujeres en Telecom. Mañana inauguramos Desensambles, una mirada explosionada al mundo, al Museo Nacional de las Telecomunicaciones, y tenemos como invitados especiales 3 de los pasantes que trabajaron conmigo su modalidad de opción de grado del programa de Ingeniería en Mecatrónica. Como ven, es un museo en el que estamos incluyendo todas las profesiones. Entonces los invito mañana a 7 de la noche. No se olviden, Desensambles, una mirada explosionada al Museo Nacional de las Telecomunicaciones. Vamos a meternos en el mundo de la animación y de los planos en explosión. Gracias, Manuel. Gracias, Alejandro. No siendo más, no se olviden de seguirnos en redes. Te dejo la palabra, Alejandro. Una última. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Veo que muchas personas quedaron, como se dice popularmente, picadas para más charlas. Entonces, ahí tenemos para seguir hablando mucho. Y pues les recomiendo que por favor dejamos un enlace en el cual ustedes pueden ingresar y comentarnos cómo les pareció la charla, qué otros temas quieren que abordemos. Les recomiendo, ingresen al link y nos hacen saber su opinión respecto a estas charlas que hemos iniciado en estos días y que esperamos seguir teniéndolas, y esperamos poder contar con don Manuel en una próxima oportunidad y con muchas otras personas. Hay personas aquí que dicen que tienen familiares que también trabajaron y pueden también dar otra visión y contarnos otras partes de la historia, ¿no? Entonces, para todos, muchas gracias. Saludo especial a don Álvaro Marconi. Todo un abrazo te le mandamos. ¿Qué tal el apellido, Marconi? Tiene su historia, Manuel. Tiene su Otro historia. futuro invitado. Tiene su historia. Entonces, no, chévere, así charladito, vamos aprendiendo cosas, aprendimos muchas cosas, yo aprendí muchas cosas hoy de don Manuel, muchas gracias, y nos vemos mañana para hablar un poco acerca de los planos explosionados, de una exposición virtual que viene en camino, que inauguramos mañana,
y una exposición que va a tener unas fases interesantes porque está la virtualidad y más adelante ustedes van a poder armar sus piezas y van a tener parte de esa exposición en sus casas. Entonces, no siendo más, muchas gracias a todos y a las personas que nos van a acompañar mañana a las 7 de la noche, bienvenidos. Bueno, muy amable. Una próxima vez. Chao. Chao.